Ya empezamos. Buenas noches. Les vamos a exponer, somos el equipo 3 y les vamos a exponer un reporte de caso y pues estamos a cargo del profesor Salvador González Soto y pues el equipo está conformado por Marroquín Hernández Pamela, por Montes de Oca Padilla María Fernanda y su servidora Mesa Ramírez Kenia. La siguiente, por favor. Y para comenzar a hablarles de este tema, en primer lugar deben saber que a lo largo del semestre atendimos a diferentes pacientes. De todos estos pacientes que atendimos, les dimos un abordaje de homeopático, de acuerdo a la terapéutica homeopática que hemos estado aprendiendo a lo largo de la carrera. Y pues les diagnosticamos, les dimos un abordaje, un diagnóstico, un tratamiento y un seguimiento. Entonces, de todos estos pacientes que vimos, elegimos a una para reportarlo en este momento y para describirles cómo fue el camino para su curación o mejoría. Entonces, en esta presentación se va a describir este proceso y pues se realizó precisamente con ese objetivo, mostrar la evidencia de la terapéutica homeopática como una alternativa viable para la patología a describir también. La siguiente, por favor. En primer lugar, vamos a hablar de los aspectos bioéticos y pues en estos vamos a encontrar en primer lugar la finalidad de pues el tratamiento y este es llegar a la curación del paciente con la terapéutica homeopática. En segundo lugar, tenemos la distribución y este va a ser del conocimiento de la homeopatía como una alternativa viable para la curación del paciente. También tenemos la autonomía, que es principalmente explicarle al paciente cada parte de la consulta, los tratamientos a seguir y cómo se le va a tratar también para que pueda decidir si va a seguir o no con las pautas de atención descritas. La siguiente, por favor. También tenemos el principio de beneficencia, que es al final de cuentas llegar a la mejoría y a la curación del paciente, y esto utilizando los conocimientos en homeopatía que tenemos y en medicina también principalmente. También la no maleficencia, que es brindarle una buena atención al paciente y con el mejor de los abordajes, tiene que ser con el mejor de los abordajes y un tratamiento ideal que entre pues en el diagnóstico. Y esto pues también incluye que si no funciona debemos comunicarlo y debemos encontrar la mejor alternativa. También la justicia, y esto es pues respetar y hacer valer los derechos del paciente, dándole una buena atención, escuchando lo que informa y tratando con respeto sus opiniones. También recetándole o indicándole los medicamentos que queden de acuerdo a sus posibilidades. La siguiente, por favor. Bueno, a continuación les presentamos el consentimiento informado de nuestra paciente, pues donde nos autoriza a hablar sobre su caso clínico, obviamente respetando ciertos datos de privacidad. Y bueno, tenemos a nuestra paciente Susana, atendida desde el día 16 de marzo del 2023 hasta mayo del presente año. Y bueno, vamos a empezar con su ficha de identificación. Se trata de una femenina de 52 años de edad con fecha de nacimiento el 26 de septiembre de 1970, nacionalidad mexicana, estado civil soltera, ocupación maestra, su lugar y de nacimiento y residencia actual es en Tlaxcala, México. Bueno, en sus antecedentes tenemos 2 heredofamiliares. Nos refiere padre vivo de 71 años con diagnóstico de hipertensión arterial controlada, madre viva de 68 años con diagnóstico de hipertensión arterial controlada, abuelo paterno finado, abuela paterna de 98 años viva con diagnóstico de Parkinson, en tratamiento, y ambos abuelos maternos finados. Dentro de sus antecedentes personales no patológicos tenemos que la paciente habita en una casa urbana propia de materiales perdurables, que cuenta con todos los servicios básicos, hacinamiento negativo, zoonosis positiva, higiene, acostumbra baño diario con cambio de ropa, sin viajes recientes, y nos refiere a su cuadro de vacunación completo. En sus antecedentes personales patológicos, nos refiere a una fractura de muñeca en extremidad derecha a los 25 años, está tratada de forma conservadora con yeso. En sus antecedentes quirúrgicos, una excisión de quiste sinovial en muñeca derecha en el año 2021,
transfusiones negadas, toxicomanías negadas y alergias negadas. Finalmente, en sus antecedentes ginecológicos tenemos telarca y pubarca a los 12 años de edad, una menarca a los 12 años de edad, gestas 1 para 1, cesárea 0 y aborto 0. Su última fecha de menstruación la refiere en el año 2020. Ahora, cuando la paciente llegó a nosotros por primera vez, lo primero que nos refirió fue rigidez en ambos dedos pulgares de la mano. Estos tenían un predominio en el dedo pulgar de la mano izquierda y también tenían esto una evolución de 4 años que refiere que la lesión fue causada a causa de cargar una grabadora pesada en el trabajo. También nos dijo que tenía molestia y dolor articular en ambas manos, que agrava en tiempos de frío cuando utiliza agua caliente y luego fría, y en la noche a partir de las 21 horas. También parestesia en los dedos de la mano que agrava al escribir, al cargar cosas pesadas, también haciendo la limpieza del hogar o durmiendo sobre el lado de la mano afectado, que la obliga a cambiar de posición varias veces al dormir, así como una pérdida de la sensibilidad en la yema de los dedos. Esto la paciente nos los describía como una sensación parecida a una quemadura o también como si sintiera arena en la punta de los dedos. Esto le impedía reconocer las texturas y también las temperaturas, bueno, la temperatura de las cosas. Todo esto nos dijo que agravaba por gran estrés en el trabajo, también por esfuerzo mental y también por preocupaciones del hogar. Bueno, en esta que fue su primera consulta, se le hicieron el interrogatorio y se reportaron los síntomas que nos acaban de mencionar el 16 de marzo del presente año. Y bueno, esto con la asistencia de nuestro profesor a cargo y con ayuda del sistema radar, repertorizamos los síntomas más significativos que nos dio la paciente y el medicamento más parecido que más concordaba con lo referido fue calcárea carbónica con una puntuación de 27, por lo que se decidió recetarle este medicamento, calcárea carbónico a la sexta centesimal de mañana, 6 gotas diluidas en 10 mililitros en la mañana y en la noche por 15 días. Siguiente, por favor. Y bueno, ahora la razón por la que se decidió seguir esta recomendación de radar y dar calcárea carbónica, en este caso como tratamiento unicista, es porque este medicamento en la materia médica nos presenta un paciente muy friolento, le falta calor vital, está peor por el frío húmedo y después de enfriarse. Asimismo, es peor por los esfuerzos físicos o por esfuerzos de músculos y tendones al levantar pesos. También está muy representativo el síntoma de dolores óseos y articulares en tiempo frío y por esfuerzos, dolores en las articulaciones de los miembros superiores, más en manos y dedos, calambres en miembros superiores, en las manos, las pantorrillas de noche y en cama, asimismo como una debilidad en extremidades por el menor esfuerzo en las articulaciones. Ahora, en su segunda consulta, citamos a la paciente 15 días después. Esto fue en marzo 30 y al interrogatorio la paciente nos comentó que el primer día tuvo una mejoría inmediata cuando tomó por primera vez el medicamento que fue calcárea carbónica, pero al siguiente día ya presentó una agravación en todos los síntomas. Esto pues principalmente que fue entumecimiento de las manos, parestesias, dolor y debilidad al sujetar los objetos. También nos mencionó que durante esos días pasó con gran carga laboral en su trabajo, esto por periodos de evaluaciones que tuvo que ocupar tanto las manos que piensa ella que pudo afectar a sus padecimientos, por lo que tuvimos que hacer esta correlación de la mejora y el empeoramiento con las 12 observaciones de Kent. La quinta observación de Kent fue la que mejor se adaptó a lo que observamos con la paciente, que fue una mejoría corta, pero después ya la agravación, por lo que concluimos repertorizar todos estos síntomas que la paciente nos dijo y mantener calcárea carbónica, pero esperando una mejoría posterior a esta grabación, siguiendo con un método pluralista. ¿Qué hicimos aquí? Repertorizamos todos estos nuevos síntomas que la paciente nos presentó por estrés, que veíamos que eran muy consistentes, agravando todos los síntomas que ella tenía, y lo que nos dio radar fue Nux vomica,
Esto fue al ingresar síntomas como exceso de trabajo, esfuerzo mental, también pocas horas de sueño y agotamiento mental. Decidimos darle Nux Vomica a la 200 centesimal, 6 glóbulos una vez al día por la mañana durante 15 días. Aquí presentamos por qué decidimos sí guiarnos por la sugerencia que nos dio Radar, ya que en la materia médica se presenta Nux Vomica como una persona que trabaja todo el tiempo, extremadamente activo, que se agota por el trabajo intensivo de preocupaciones profesionales. También es exageradamente hipersensible a factores de todo orden, hipersensibilidad al ruido, excesos de comida, tabaco, olores y luz intensa. También la dificultad para concentrarse, especialmente cuando estudia, lee o hace cálculos, así como trastornos de la memoria. Su agravación es a la mañana al despertar, que él despierta abatido, fatigado, sin valor, al levantarse entre las 20 y 21 horas por ejercicio mental, y también después de las comidas, fatigado, somnoliento, inapto al trabajo por tiempo seco y ventoso, también al aire frío, y mejora por reposo, siempre mejora después de sueño interrumpido y también con gran necesidad de estar acostado. Cuando nosotros le dimos Nuxvómica, la observación de Kent a esperar con ese nuevo tratamiento ahora pluralista es la tercera observación, que es agravación rápida, corta y fuerte, seguida de una mejoría. Ahora, ya en una tercera consulta que vemos a la paciente en mayo 11, nos menciona que cuando agregamos nosotros Nuxvómica como coadyuvante, le ayudó mucho más a controlar su estrés, también tuvo una gran mejoría en su actitud. Y esto último fue con gran ayuda del mejor apego al tratamiento que tuvo con calcárea, ya que pudo lograr una mejoría de todos sus síntomas, que fue el motivo de consulta por el que nos acudió con nosotros, que el dolor de sus manos pues se aminoró, también fue casi imperceptible, la rigidez matutina que ella presentaba ya no estaba presente, así como el adormecimiento o parestesias de las manos que le impedían incluso tener o conciliar el sueño, pues ya no estuvo presente. También nosotros notamos durante la consulta la fase de la paciente con un tono más armonioso y sin preocupaciones, aunque ella pues nos dijo que todavía persistía la sensación de quemadura o arena en las yemas de los dedos, así como dolor articular en su pulgar izquierdo. Después de esta consulta pudimos observar que sí logramos llegar a la tercera observación de Kent, que fue una grabación rápida, corta y fuerte, seguida de una rápida mejoría, pero también una cuarta observación que fue la mejoría sin agravación, porque se pudo sostener hasta el día que la vimos en consulta. Aquí ya tenemos la repertorización que hicimos. Sobre todo la hicimos para ver si podíamos mejorar los síntomas que ella nos comentó que aún seguían presentes, que fue esto del dolor del pulgar izquierdo, también del dolor articular, así como la sensación en la yema de los dedos. Cuando hicimos la repertorización, lo que nos dio Radar, como primera opción fue berberis, pero nosotros al comparar con la materia médica decidimos dar Rus toxicodendro. Esto para no dar como vía oral, lo dimos vía tópica porque eran síntomas más localizados que le sugerimos a la paciente aplicar cada noche masajeando los pulgares y articulaciones de la mano. Por otro lado, tenemos este medicamento, el Rus toxicodendron, y este también fue uno de los tratamientos que utilizamos para la paciente. Aquí en el primer recuadro hay un error, ahí deben ser 3 cruces, nada más para aclarar. Entonces, hay una intensa sensación de inquietud subjetiva interna con ansiedad, especialmente de noche. Este primer síntoma es muy importante debido a que la paciente lo presentaba también. Entonces, por otro lado, también tenemos que la paciente presentaba las parecias y pues esto de manera obvia con adormecimiento de las partes afectadas o sobre las que reposa. También en el último síntoma que pusimos aquí es muy similar a lo descrito por la paciente. Los dolores en las extremidades dolores reumáticos y pues estos agravándose al comenzar a moverse y mejorándose por el movimiento. También cuando camina, por ejemplo,
y por el calor local o de la cama. Entonces, pues así como está escrito, nos lo describía en las consultas la paciente y por eso mismo lo tomamos como un tratamiento que podía funcionarle y afortunadamente así fue. Entonces, en la observación de Kent que podemos pues notar aquí fue la cuarta y esto es mejoría sin agravación, porque a la consulta la paciente seguía mostrando pues que iba bien encaminada a la curación de su patología. La siguiente, por favor. Ahora, nuestra cuarta consulta, que fue la última con la paciente, esto fue en mayo 25, se le citó a la paciente y ahora nos manifestó que esa mejoría que habíamos observado en la anterior consulta se había mantenido. Entonces, la cuarta observación de Kent, que es la mejoría sin agravación, se pudo lograr y por lo tanto decidimos nosotros repertorizar a la paciente para obtener su medicamento constitucional. Em, el radar, con apoyo de radar, pudimos obtener a calcárea carbónica como primera opción. Tuvimos más medicamentos, pero comparándolos con la sintomatología que tenía la paciente, con los datos que nos da la materia médica, eh, sí decidimos darle calcárea carbónica a la 200 centesimal, 6 glóbulos una vez a la semana. Y pues con esto último decidimos a la paciente darla de alta. Bueno, ahora terminamos esta explicación del caso clínico y vamos a dar una pequeña ficha técnica acerca de la parestesia bilateral en extremidades superiores, que fue precisamente el síntoma que se le trató a la paciente. Y bueno, dentro de lo que vamos a abarcar va a ser el concepto, epidemiología, los factores de riesgo, cuáles van a ser estas patologías en las que va a estar presente la parestesia, la fisiopatología, el diagnóstico, pronóstico y en este caso vamos a hablar sobre cuál habría sido el tratamiento alopático, aunque se tuvo éxito con el homeopático. Y bueno, vamos a empezar con el concepto que es el término parestesia. Se va a referir a una sensación de quemadura o pinchazos que se suele sentir en las manos, brazos, piernas o pies y a veces otras partes del cuerpo. La sensación que se presenta sin previo aviso, por lo general no causa dolor, sino se describe como un hormigueo o un adormecimiento, como algo que caminar por la piel o como una picazón. Bueno, dentro de la epidemiología tenemos en incidencia de complicaciones neurológicas 3.7 por cada 10.000 y 0.3 por cada 10.000 después de anestesia subaracnoidea y epidural respectivamente. Y bueno, las secuelas neurológicas se consideran como permanentes y persisten después de 3 meses. En los factores de riesgo tenemos precisamente esta aplicación de anestesia neuroaxial, ya sea subaracnoidea o epidural, también complicación por cirugía, por alguna cirugía adyacente o una lesión maltratada. Ahora, dentro de las patologías en donde se puede presentar este síntoma, podemos encontrar principalmente la hernia de disco cervical, también al síndrome de túnel carpiano, así como una lesión traumática de algún nervio de la muñeca que provoque esto. También tenemos varias clasificaciones dentro de la etiología, como la polineuropatía, también las mielopatías y las radiculopatías. Y en otro caso también tenemos a las patologías del sistema nervioso central que también van a afectar y dar esta manifestación clínica, así como las mononeuropatías. Bueno, dentro de esta fisiopatología que se va a dar de las parestesias, esto es a causa de un exceso de una actividad sensitiva. Aquí del lado derecho podemos ver en la imagen cómo se va a ver exacerbada esta actividad del sistema nervioso, ya que va a haber una transmisión a través de las fibras gruesas a beta. Este va a tener un componente interno de la raíz posterior en la cinta de red media en el tronco, la cual va a mandar una señal al núcleo lateroventroposterior del tálamo y finalmente esta señal va a llegar a la corteza cerebral contralateral y va a estar provocando esta sensación excesiva.
Bueno, para el diagnóstico lo principal es la historia clínica, hacer una correcta anamnesis, lo cual tuvimos la oportunidad de hacer con nuestra paciente. Asimismo, se prefiere realizar una exploración física y en algunos casos puede ser necesario de la ayuda de algún estudio de imagen como ultrasonido y radiografía, tomografía, resonancia magnética o incluso una electromiografía para ver cómo está la situación de los nervios. Y bueno, en el caso de haber recurrido a un tratamiento alopático, se o habría centrado, al igual que el hemopático, en aliviar la compresión de los nervios. Bueno, el tratamiento farmacológico pudo haber sido inyecciones con corticosteroides, estas para reducir la inflamación y aliviar el dolor de manera temporal. También antidepresivos tricíclicos con el mismo objetivo para aliviar el dolor. Y también algún medicamento como una gabapentina, fenitoína o pregabalina. De la misma forma, estos medicamentos anticonvulsivos para ayudar a disminuir síntomas que provocan el dolor. Y bueno, si habláramos de un tratamiento quirúrgico, en raras ocasiones se considera realizar una cirugía para descomprimir el nervio. Esta opción solo puede aplicarse en personas o en aquellos pacientes que tengan síntomas muy graves y duraderos. Y bueno, dependiendo la etiología y cada caso, se decide el procedimiento quirúrgico a realizar. Bueno, ya para terminar, vamos a pasar a otra parte de esta exposición y es la exposición de precisamente el abordaje de un artículo y este es síndromes de polialgias reumáticas y el tratamiento con la fitolaca, que es en su gran mayoría un tratamiento homeopático bastante, bueno, en bastante desuso. La siguiente, por favor. Aquí está la cita del artículo. La siguiente, por favor. Y pues en primer lugar vamos con la introducción y en esta se nos dice que el reumatismo se define como el conjunto de enfermedades que se caracteriza por provocar una inflamación y un dolor en las articulaciones, los músculos y los tendones. Y pues este va a estar acompañado de rigidez, limitación de los movimientos y por lo general va a ser sensible a los cambios de temperatura y a los fenómenos meteorológicos. La siguiente, por favor. También el planteamiento desde la medicina homeopática de este tipo de dolores reumáticos poliartrálgicos va a ser complejo y esto es porque se deben ajustar las modalidades del paciente y el tipo de dolor y partir de ahí para discriminar en los síntomas generales y mentales y así encontrar el remedio más idóneo para el paciente, para el caso en específico. Y cuando el remedio es el acertado, el resultado va a ser bastante rápido y duradero y independientemente de eso, pues el paciente se va a sentir curado. Ahora, el tratamiento que se receta para esta patología en la homeopatía es comúnmente el Rustoxicodendron, junto con la brionía, el ruta, el rododendron, la pulsatila, la calmia, el edum y la dulcamara, así como otros que son de gran usanza y pues se han convertido por esto mismo en remedios frecuentes en la prescripción de los reumatismos poliartrálgicos. La siguiente, por favor. Como antecedentes, se nos comenta en el artículo que al redactar la segunda edición de Primeros Auxilios con Homeopatía y estudiando esta patología en específico, el autor nota que la repertorización de los signos y síntomas reumáticos siempre sale pues con un medicamento en común que a su vez no es tan utilizado por el médico homeópata para esa clase de patologías y este es la fitolaca. En la imagen de al lado podemos ver una repertorización de uno de estos casos y efectivamente, en primer lugar, tenemos a un medicamento de bueno, que se utiliza bastante para esta clase de patología en la homeopatía, que es el Rustoxicodendron, que incluso nosotros lo prescribimos a nuestra paciente. Y en segundo lugar tenemos la fitolaca. La siguiente, por favor. Entonces también tenemos que el autor del artículo
investiga en diferentes terapéuticas homeopáticas y en una imprescindible es la terapéutica de Vanier. Y pues en esta sí es una buena descripción de la fitolaca. También nos habla de Dewey y pues la cita a su vez con alguna modalidad sobre reumatismo, y Morrison cita la fitolaca en otros remedios para la artritis reumatoide y pues hace una breve descripción de esto. También tenemos a Margaret Taylor que describe también este mismo medicamento en el reumatismo agudo. Y pues también nos comenta que no se encontró en otras terapéuticas que abordaran a este medicamento en específico, pues como lo hicieron en las ya mencionadas al principio. Y pues también nos dice que consultó muchos manuales, más de 50, aclara aquí, y pues estos se concentraron en su mayoría en las patologías conocidas en las que fitolaca está indicada y en las que hay gran experiencia, como la difteria, la amigdalitis, la patología mamaria inflamatoria y los tumores de todo tipo. También para los problemas de dentición en lactantes y pues no se citó en estos casos al reumatismo. Sin embargo, la siguiente, por favor. Es un fármaco, es un medicamento bastante utilizado en la terapéutica. Por lo mismo, en el objetivo general nos comentan que van a abordar a la fitolaca como un tratamiento para los síndromes de polialgias reumáticas y pues esta se va a poner por encima de los tratamientos más convencionales y más utilizados y pues esto va a ser de acuerdo con la autorización en primer lugar y la sintomatología de las pacientes, de los casos que se van a presentar, comprobando con esto la eficacia que tiene. La siguiente, por favor. Entonces, pues la metodología que se utilizó para analizar este artículo fue la investigación de tipo descriptiva y retrospectiva. Un segundo, por favor. Listo, disculpen. Entonces, se utilizó la investigación de tipo descriptiva y retrospectiva y se hizo uso de un diseño no experimental. Esto fue de tipo transeccional y correlacional. Entonces, ¿cómo se abordó la investigación? Mediante 2 estudios de caso. Y esto fueron con pacientes con antecedentes similares, ambas pacientes mujeres trabajadoras, madres que rondaban o rondan todavía la quinta década de la vida. Y pues se les realizó la historia clínica completa con tratamiento y seguimiento del mismo, pues cabe destacar que homeopático, el seguimiento y el tratamiento. Entonces, en el análisis de los casos clínicos se esclarece las similitudes entre estos y se dan detalles de los tratamientos hasta la mejoría total de las pacientes. Y pues esto terminó por con la conclusión de que los síntomas mentales y de personalidad son de suma importancia a la hora de prescribir la fitolaca. La siguiente, por favor. Dentro de los resultados vemos que sí, en las repertorizaciones de los pacientes expuestos en el artículo, vamos a encontrar a la fitolaca en el primero o segundo puesto como sugerencia de tratamiento a la hora de hacer la repertorización. Y pues los síntomas puestos en la repertorización son similares entre sí. Y pues hablamos de síntomas que tienen que ver con las extremidades, con la mente o síntomas muy específicos que incluso tienen que ver con los dientes, como lo vemos en la tercera imagen. La siguiente, por favor. Ahora, ya más específicamente y hablando directamente de las pacientes estudiadas, pues tenemos que siguiendo a su vez la investigación realizada en las materias homeopáticas y complementando con la información de los casos clínicos y las experimentaciones, pues se llegó a la conclusión que la esencia de fitolaca o de la paciente que amerita que se le prescriba este tratamiento es que son mujeres con sobreesfuerzo en adaptarse para crear y sostener a su familia, renunciando a su propia libertad, lo que les crea una gran tensión y hace que se enfermen. Entonces van a ser en su mayoría mujeres que son madres, que son muy dedicadas a la maternidad
y pues que, bueno, la disfrutan, pero al mismo tiempo la sufren bastante. Y pues eso se refleja en la tercera imagen, en la imagen que les pongo del lado izquierdo. Son mujeres que padecen cuadros de depresión, que no se aprecian a sí mismas, entonces que también tienen problemas para aceptarse. Y pues en la fase de descompensación vemos que tienen mucho enojo por no ser reconocidas, pero en su labor de madres, ni siquiera como personas, y por el sentimiento de no estar sola en su lucha por cuidar, también en referencia a sus hijos, y también pues esto va a llevar a que caiga en el abandono y la indiferencia, en el agotamiento y en la postración, y pues acabe por sentirse rota por dentro, completamente descontrolada, y entonces es cuando vienen las ideas de suicidio. Entonces vamos a ver estos síntomas muy recurrentemente en esta clase de pacientes que ameritan la prescripción de fitolaca en pacientes que tienen problemas reumáticos. La siguiente, por favor. Entonces, pues en la discusión de datos vemos pues que este tipo de patologías van a ser frecuentes, invalidantes y difíciles de abordar, y pues esto con los tratamientos convencionales que vemos ahí, con la fisioterapia o la psicoterapia incluso, que son alternativas como la homeopatía. Sin embargo, en el siguiente punto vemos que pues la homeopatía sí ha dado resultados en bastantes pacientes. Entonces, en específico la fitolaca es un tratamiento a seguir más allá de los convencionales. Si tenemos una paciente que cumpla con los síntomas descritos de personalidad, entonces muy posiblemente la fitolaca vaya a ser un medicamento que le convenga bastante para su recuperación. Antes de pasar a la siguiente, me gustaría agregar que en este artículo la conclusión principal es que las pacientes se curaron. O sea, habían tenido ellas una prescripción con los medicamentos más convencionales como Rus y Tuja, y al darles fitolaca fue hasta que se curaron. Entonces, ahí la importancia de individualizar los casos, y a su vez de pues ver realmente qué es lo que le conviene a la paciente para pues prescribirlo. La siguiente, por favor. Entonces, en las sugerencias de perspectiva y mejoras para el trabajo, pues vemos que es un trabajo bastante completo, bastante complejo. Sin embargo, nos gustaría que hubiera como una plataforma en la que fuera más fácil ubicarlo, porque pues lo difícil fue encontrarlo. Entonces, esa es la sugerencia principal. La siguiente, por favor. Y pues ya, eso sería todo. Estas son nuestras referencias. La siguiente. La siguiente. Y ya, muchas gracias.